Ya, como saben, estamos en matemáticas. Docente que les habla, Brian Acevedo, nuestra educadora diferencial Isabel Lisboa, y estamos en el segundo nivel medio, cuarto C, con la fecha del 8 de septiembre del 2020. ¿Cuál es el objetivo de hoy día? Hoy día partimos, como yo les dije la semana pasada, con materia nueva. Vamos a conocer los elementos de una potencia. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Todo lo que es una potencia. Vamos a descomponer un número en factores primos para expresarlos como potencia. Y vamos a resolver un pequeñito problema ahí para que vean cómo se van aplicando las potencias en la vida cotidiana. Esta es la clase número 5 de matemáticas. Entonces, ya, la potencia. ¿Qué va a ser la potencia? Vamos a tener cualquier número. Por ejemplo, estas letras significan cualquier número. Por ejemplo, tenemos un número elevado a otro número. ¿Qué significa que esté elevado? Que el número va a estar multiplicado tantas veces como sea la n. La a, que va a ser, puede ser cualquier número, es la base de la potencia. Esta va a ser su base, este va a ser su exponente, y la c va a ser el valor de la potencia. Entonces, por ejemplo, si la a fuera 2 y este fuera un 3, tendría el 2 elevado a 3. ¿Qué significa eso? Que el 2 lo tengo que multiplicar 3 veces por el mismo 2. Me va a quedar 2 por 2 por 2. Y el resultado va a ser como un pequeñito ejemplo. Aquí tenemos. ¿Qué es una potencia? Y aquí lo que les decía yo, una potencia no es más que una manera abreviada de escribir una multiplicación de varios números iguales, Entonces vamos a tener que la base se multiplica a sí misma, acuérdense que la base es la de abajito, se va a multiplicar a sí misma tantas veces como lo diga su exponente. Por ejemplo, aquí la base es 2, su exponente es el 2 multiplicado 3 veces, 2 por 2 por 2. La base se va a multiplicar tantas veces como lo diga su exponente. Entonces 2 por 2 van a ser 4, 4 por 2 van a ser 8. Y es lo mismo para las fracciones. Por ejemplo, tengo el 3 cuartos, está completamente elevado a 2. Puedo tener el 3 elevado a 2 y el 4 elevado a 3, por ejemplo, y ahí se hace de manera diferente. Pero si me sale el paréntesis, quiere decir que todo está elevado a 2. Entonces voy a tener 3 cuartos, porque son 2 veces la base. Entonces, ¿cómo multiplicamos las raíces? Se multiplica directo, el 3 por el 3 y el 4 por el 4. Entonces me da 4/16. Y aquí, ¿por qué vamos a estudiar las potencias? Porque nosotros estamos haciendo la introducción a función cuadrática. Entonces, para función cuadrática necesitamos saber desarrollar las potencias. De las potencias vamos a pasar a las raíces. Aquí podemos, por ejemplo, la base y el exponente de la potencia. La base va a ser el resultado de la raíz. El exponente va a ser el índice de la raíz y el resultado de la potencia va a ser lo que está dentro de la raíz. Entonces, sabiendo potencia ya podemos empezar a pasar a las raíces, que eso yo creo que lo vamos a ver a lo mejor en la otra clase o en 2 clases más. Entonces, por eso estamos partiendo por potencia, porque tenemos que llegar a todo lo que es función cuadrática. Y aquí está, ¿por qué estudiamos las potencias? Bueno, va a ser para escribir las multiplicaciones en una forma más abreviada, porque las potencias se usan la mayoría de las veces para números muy grandes. Vamos a tener para escribir las cantidades muy grandes o muy pequeñas, como lo decía, para comprender el concepto de función de una potencia, para calcular los intereses, que esto llama en la vida cotidiana, y para comprender fenómenos en distintas áreas. Y todas las potencias, todas las raíces, todo esto vienen con sus propiedades. Que esto yo quiero que lo anoten sí o sí en su cuaderno, chiquillos, por favor, porque les va a servir para todos los problemas que veamos más adelante, para las pruebas que tengan, y para todo en realidad. Entonces, ¿qué significa esto? Nos dice que cualquier número elevado a 0 siempre va a ser 1. Esto es una regla de las potencias. Siempre va a ser 1. Tengo el 7 elevado a 0, 1. 6 elevado a 0, 1. Siempre cualquier número elevado a 0 va a ser 1. La segunda propiedad nos dice que cualquier número, aquí le ponen una letra porque puede ser cualquier número elevado a 1 va a ser el mismo número. Por ejemplo, tengo el 7 elevado a 1 me da 7. El 2 elevado a 1 me da 2. Cualquier número elevado a 1 da el mismo número. ¿A la qué? ¿A la n? Ya, ¿aquí qué significa esto? Aquí tengo la base, el exponente, y tengo paréntesis, lo tengo elevado a otro exponente.
Entonces, ¿cómo hago esto? Esto va a ser un número, cualquier número, todos estos son cualquier número, puede ser 1, 2 y 3. Entonces, conservo la base y los exponentes, como están, tengo el exponente elevado a otro exponente, se multiplican. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviera 1, 2 y 3, me quedaría el 1 elevado a 2 más 3, a 2 por 3. Sería el 1 elevado a 6. Después, la cuarta propiedad es la de multiplicación. Vamos a tener un número elevado, por ejemplo, a 1 y este va a estar elevado a 2. Por eso le ponen distintas letras. Entonces, si están multiplicando, ¿qué hago? Con la misma base, tiene que ser siempre la misma base. Si Veo son la letra diferentes chica, bases, ¿qué letra es? M y N, Betty. Ah, eso. M y N. Por favor, que apaguen los micrófonos. Ya, chicos. Ahora sí. ¿Se me escucha bien, cierto? ¿Isabel? Sí, se escucha bien. Ya, ahora sí. Me habían silenciado. Ya. Esto significa que cualquier número elevado a M o a N, multiplicando, conservo la base, tiene que ser igual base, y los exponentes se van a sumar. La división es todo lo contrario. Si son de igual base, conservo la base y los exponentes se restan. Si tengo en un paréntesis una división elevado a n, yo las puedo separar. Entonces puedo poner el a elevado a n dividido en el b elevado a n. Aquí la multiplicación también. Si tengo el paréntesis todo elevado a n, lo puedo separar, como el a elevado a n por el b elevado a n. Si tengo un número negativo elevado a un número par, si es par el número que lo están elevando, el resultado va a ser positivo. Si es impar, el resultado va a ser negativo. Entonces aquí, como está elevado a 2, es positivo. Una raíz la puedo pasar a potencia. Y tengo el exponente a la negativa, que solo se parte, tengo que poner el 1 partido en la base, elevado a la n positiva. Así lo convierto. Y esto es lo que veíamos antes, cómo llegaba de una potencia a una raíz. Esto, por favor, chicos, anótenlo en su cuaderno. No se me compliquen si no entienden, porque más adelante vamos a ver ejercicios. Hoy día no vamos a ver tantos de estos ejercicios, porque en la guía no vienen tantos de propiedades. Vienen ejercicios mucho más simples. Pero es muy importante que conozcan las propiedades. Ya, después con la potencia vamos a tener la descomposición de un número. Por ejemplo, el 32 yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Tengo el 2 por 2, 4, 4 por 2 me va a dar 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Pero esto, como con las propiedades de las potencias, si tengo de igual base, igual exponente, la multiplicación, por ejemplo, miren, nos devolvemos, tengo igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces vamos, aquí si no sale nada, es un 1, está elevado a 1. Acuérdense, cualquier número elevado a 1 es el mismo número. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto me va a quedar como el 2 elevado a 5. Por eso se anota así, para que se vea como más ordenado. Ya, porque, por ejemplo, si fuera un número mucho más grande, 1500 y algo, voy a tener 2 por 2 por 2 por 2 y lo voy a llenar el cuaderno de 2. Entonces siempre se va a anotar como potencia. Para eso nos sirven las potencias. El 48. Tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Entonces, como el 3 no va a ser igual al 2, se pone separado. Voy a tener los dos que son iguales, de igual base. Entonces va a ser 2 elevado a 4, porque está 4 veces, por 3. Y si está solo, silencio los micrófonos, por favor. Isabel, si me podía ayudar, por favor. Ya. El suyo, porque al silenciarlos todos se bloquea el principal. Sí, no, me sale activado. Ya, Ahora sí. ahora, Ahora sí. Ya. Entonces, por ejemplo, el 48, tengo el 2 por el 2 por el 2 por el 2 por 3. Como los dos son iguales, conservo la base y sumo los exponentes. Van a ser 4 veces. Por el 3, y como está solo, y aquí si no había nada significaba que era un 1, por 3 elevado a 1. El 100 lo puedo descomponer
como 10 elevado a 2. ¿Por qué? Porque si yo digo 10 por 10, van a ser 100. Y el 100 lo puedo descomponer así, como el 2 elevado a 2 y el 5 elevado a 2. Porque el 2 elevado a 2 me da 4, por 5 elevado a 2, 25. 25 por 4 me da el 100. La conjetura acerca de las potencias. ¿Qué significa la conjetura? Por ejemplo, aquí tenemos el 17 elevado a 3 y el 27 elevado a 3. Entonces vamos a tener que un número siempre que termine en 7 y se eleve a 3, el resultado me va a dar como número final un 3. El último número siempre va a ser un 3. Por ejemplo, el 27 elevado a 3, 27 por 27, me da 19.683. Estas son las conjeturas. Por ejemplo, un número terminado en 8, tenemos el 18 y el 38, que se eleva a 2, o al cuadrado, siempre va a terminar en 4. Si ustedes tienen una calculadora, pueden ir probando, por ejemplo, con el 48 elevado a 2, multiplican 48 por 48 y le tienen que dar un número que termine en 4. El 27 igual, pueden poner el 37 elevado a 3 o el 7 elevado a 3. Y le tienes que dar un número que termine en 3. A eso se le llama conjeturas de las potencias. Y aquí vamos a ver un pequeñito problema para que se vayan interiorizando. Dice, una bacteria se duplica cada 1 hora en el organismo de un hombre. Dice, en el momento que fue diagnosticado, este tenía 9 bacterias. Dice, ¿cuántas bacterias tendrá el hombre al cabo de 12 horas? Entonces, yo hice esta tablita. Entonces, él parte con 9 bacterias. Y las bacterias se van duplicando. Entonces, va a ser 9 por 2. Entonces, cuando pasa otra hora, se vuelven a duplicar. Entonces, va a ser 9 por 2 por 2. Entonces, después se vuelve a duplicar. Va a ser 9 por 2 por 2 por 2. Entonces, si yo lo empiezo a escribir así para abajo, cuando llega al 12 voy a tener 9 por 2 por 2 por 2. Entonces, aquí tengo que empezar a escribirlo como potencia. Entonces, por eso le puse 9 por 2 por 2 o 9 por 2 elevado a 3. Porque el 2 por 2 por 2 lo puedo escribir como 2 elevado a 3. Conservo la base que son iguales y sumo los exponentes. Tengo un 1, un 1, un 1. 1 más 1 más 1, 3. Y aquí lo mismo. Entonces empiezo a llenar para abajo. 9 por 2 elevado a 5, 9 por 2 elevado a 6, y tenía que llegar hasta las 12. Entonces el resultado va a ser 9 por 2 elevado a 12. Que sea un número súper gigante. Eso sería como las potencias, así a rasgos pequeñitos, chicos. Y quería mostrarles también. Espérenme un momento. Cancelar. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de las potencias mientras que habla el otro archivo? ¿Nadie? ¿Alguien no le quedó claro cómo descomponer o cómo hacer una potencia? ¿Cuál era la base? ¿Cuál era el exponente? ¿Cuál era el resultado? Profesor, Yo no profesor. entendí mucho. el Dígame. ejercicio último, no lo entendí, el problema, Volvamos al ejercicio. porfa. ¿Se ve el power, cierto? No, yo no lo veo. ¿No? ¿Ya no? Tampoco No, entendí. Lo vuelvo a compartir. Espérame. que no lo entendí. Ya, mira. Voy a compartir. No veo Ahora nada, sí. profesor. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Guarden un poquito de silencio. Nos dice, una bacteria se duplica. ¿Duplicar qué significa? Que se va a multiplicar por 2. Al tiro. Cada hora, cada 1 hora ella se va duplicando. Pasa 1 hora, se va a duplicar. O sea, cada 1 hora la tengo que ir multiplicando por 2. En el organismo de un hombre, dice, en el momento que fue diagnosticado, este tenía 9 bacterias. O sea, que él cuando llegó al doctor y se diagnosticó, él tenía 9 bacterias. Pero le dijeron que esa bacteria se iba a duplicar cada 1 hora. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuántas bacterias tendrá el hombre al cabo de 12 horas?
Entonces, por ejemplo, él parte con 9, va a pasar una hora y él va a tener 9 por 2, porque se va a multiplicar. ¿Están captando, no? En la hora 0, que es cuando él llega al médico a verse, el médico le dice que tiene 9 bacterias, pero que esa bacteria cada una hora se va a ir duplicando. Entonces, él, a la primera hora que pasa, va a tener 9 por 2, o 18 bacterias, porque va a tener el doble, se va duplicando. Por eso se pone como 9 por 2. Entonces, a la segunda hora va a tener el mismo 9 por 2, pero por 2 de nuevo, porque se va a volver a duplicar. Entonces va a ser 9 por 2 por 2. Entonces, ahora va a tener lo mismo 9 por 2 por 2, pero tengo que multiplicarlo por 2 de nuevo. Entonces va a ser 9 por 2 por 2 por 2. Entonces aquí, como ya son muchos números, los puedo empezar a escribir como potencia. Puede ser 9 por 2 por 2 por 2 o 9 por 2 elevado a 3. Porque, por ejemplo, si llegamos aquí al 9 por 2 elevado a 2, vamos a tener 9 por 2 por 2 por 2 y vamos a llenar el cuadrito. Entonces, la idea es que se acostumbren a trabajar con potencia. Profesor. Más claro, ¿no? Profesor, Dígame. tengo una duda. Usted dice que 9 se va multiplicando cada 2 horas, No, pues ¿cierto? cada una hora. Cada una hora. Cada una hora Ya. se va duplicando. Ya, duplicando cada 1 hora. Sí, pues, Entonces, yo lo veo así. 9 por 2 serían 18. 18. Y los 18 lo tenemos que multiplicar por las 12 horas. No, no. Mire, ¿Cómo? Explíqueme, por es favor. que por eso no se trabaja con el número completo, se va trabajando así con la multiplicación, porque estamos viendo las potencias. Por ejemplo, aquí yo podría decir, pues, ya se va a duplicar, en una hora va a tener 18, después se va a duplicar, va a tener 36. ¿Ya? Pero no, con potencia no lo vemos así, lo vemos con la multiplicación, la vamos Ah, separando. ya, profesor, ahora Entonces, entendí. vamos a tener 9 por 2, después en la otra parte vamos a tener el mismo 9 por 2, pero lo tenemos que 36. multiplicar por 2. Claro. Pero siempre poniéndolo en potencia, aquí no le estamos pidiendo que me digan aquí hay 18, aquí hay 36, aquí van a haber 72, no. Queremos que lo vayan haciendo como potencia, Ya, para que se profesor. acostumbren a trabajar con potencia. ¿Alguien más no Gracias. entendió? ¿Que tenga alguna duda? Gracias, profesor. Y profe, gracias. Ya, miren. ¿Ven la guía o no? Sí, profesor. Ya. Esta es la guía que ustedes tienen arriba. La guía dice funciones cuadráticas, pero aquí en la guía todavía no ven nada de funciones cuadráticas. Por ejemplo, aquí dicen conceptos previos. Nosotros recién vamos acá, en potencia. Entonces ustedes, para enfrentar una función cuadrática, yo les tengo que enseñar potencias, les tengo que enseñar raíces, les tengo que enseñar ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Y ahí recién vamos a entrar a la función cuadrática. Así que para que se vayan preparando, porque nos queda igual harta materia por ver. Y aquí también les pusieron información interesante. Lo mismo que yo les había dicho. La base, el exponente, el valor. Y aquí esto. Por ejemplo, cuando una potencia, su base, que es la parte de abajito, es negativa, y el exponente, el de acá arriba, es un número par, va a ser una potencia positiva. Porque me van a quedar... Profesor, no sé qué. Discúlpeme, no sé qué apreté y no veo nada. La tecnología me pilló. ¿Y los No vi demás la todos última. ven? ¿Cómo? ¿Los demás Sí, se les ve o profesor. no? Sí, que se ve la guía. Escucha, no sé qué... Y profe, Se ve. sí se ve. Se abre todo Se su ve. canal. Claro. Uy, no sé cómo te puedo ayudar porque no estoy ahí contigo. ¿Pudiste arreglarlo, Susana, no? No, profesor, la aprieto, sí. Tengo 60 años. Sí. Ya, pero no se preocupe, si aquí estoy explicando Tranquila, esto, tranquila. respire. Ya, como les decía, por ejemplo, si tengo la base negativa y el exponente es par, va a ser el resultado positivo. ¿Por qué? Porque al tener la base negativa, por ejemplo, si tengo el menos 2 elevado a 2, me va a quedar menos 2 por menos 2. Y el menos por menos va a ser más. Entonces va a ser positiva. Si tengo la base negativa y el exponente impar, por ejemplo, el menos 2 elevado a menos 3, eso va a ser negativo, va a ser menos 8. Y si tengo la base positiva y el exponente par o impar, da lo mismo,
va a ser positivo siempre, porque van a estar todos los números positivos. Entonces aquí lo mismo que les salió en la guía, les enseña a descomponer y después empiezan con los ejercicios, que aquí esto lo tienen que hacer ustedes. Y eso más que nada son las potencias, chicos, nada más. ¿Alguien tiene alguna duda? Las potencias son súper simples, lo que es un poquito más complicado son las raíces. Gracias, Pero- profe. Y lo otro que quería aprovechar, ¿nadie tiene alguna duda? Sino para empezar a hablar con la entrega de guías, para que nos vamos poniendo de acuerdo, mostrarle un pequeño ejemplo. Profesor, yo le mandé una guía, pero me parece que se la mandé a otro correo. Me gustaría saber eso. Ya, mire, eso vamos a ver. Tenemos Ya. 5 minutitos para ver.